Hablemos de algo distinto con Leopoldo Monterrey, autor de la novela Con amigos como tú. Amigos conocidos, amigos por conocer, hablemos de algo distinto. Hablemos de Voltaire y de su obra, específicamente de dos cuentos escritos por Voltaire que a mí me gustan muchísimo. A lo largo de estos videos dedicados a la literatura he mencionado muchos escritores, muchos autores, inclusive a Voltaire, pero es que yo siento una debilidad por él, porque primero vivió una vida interesantísima, lo que hace que su biografía bien vale la pena leerla. Y además su obra es genial, porque él fue un prolijo escritor, escribió novelas, escribió, narrativa, teatro, todos los géneros literarios, inclusive la biografía, porque él era un historiador, escribió biografías como de Francis Bacon, de Descartes, de Newton, de una cantidad de personas que han sido muy relevantes en el mundo. Y entonces, él era un tipo sumamente preparado. Él no se llamaba Voltaire, él se llamaba François-Marie Arouet, y a los 25 años, por cierto, no he dicho, él nació en 1694, creo, y murió en 1778. Murió en París, intoxicado por el opio, porque él tenía un cáncer en la vejiga, y para calmarle los dolores, pues consumía, le daban mucho opio y eso fue lo que lo mató. Como decía, a ver si puedo retomar el tema, porque me desvié un poco. Él fue un historiador, un escritor de todo lo que ustedes se pueden imaginar. Fue un filósofo. Él estudió con los jesuitas, pero a pesar de eso, era un gran opositor de la religión católica y de todas las religiones. Él era un contestatario. No creía que la intervención divina en la vida de las personas y que la felicidad podía traernos ninguno de los dioses y que la felicidad dependía de nosotros. Y eso tiene mucho que ver con uno de los cuentos que les voy a comentar. Hablemos de los cuentos. El primer cuento al cual me voy a referir se llama Micromegas y el otro se llama Cándido o el optimismo. Ambos cuentos, junto a muchos otros, están en un libro que se llama Cándido o el optimismo y que se consigue en cualquier librería que ustedes vayan en Venezuela y en el mundo. Hablemos de Micromegas. Por lo pronto la palabra Micromegas, el nombre del personaje, ya es una burla, porque micro significa pequeño y mega significa grande. Entonces, por ahí comienzan las cosas. Micromegas es un habitante del espacio de otro planeta, creo que se llama Sirio, que sale en busca de conocimientos en una nave por el mundo y antes de llegar a la Tierra, por cierto, recoge un personaje de Saturno que es su compañero y finalmente llegan ambos a la Tierra en busca de conocimientos y no veían que había habitantes en la Tierra, porque Micromegas resulta que medía 7 leguas. Y entonces todos los habitantes, Saturno era también, el habitante de Saturno era, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que no aparece el nombre del otro personaje, pero Micromegas era tan grande que no veían a los seres humanos ni a ningún ser viviente en la Tierra. Afortunadamente vieron una pequeña ballena y enfocaron un microscopio y encontraron que al lado había un barco que avanzaba, estaba haciendo una ruta hacia el Polo Norte en una misión científica. Y entonces ellos inician un diálogo con los viajeros en aquel barco, que entre otras cosas eran filósofos que vienen desde la época griega y que todos explican, hablan de la moral y de las costumbres y de las creencias y del mundo de este planeta Tierra. Por supuesto, Micromegas, ante las contradicciones de los distintos filósofos que están embarcados allí, no entiende lo que está pasando. Bueno, no les voy a contar mucho más porque este es un cuento corto, pero que falta mucho. Lo que sí les puedo decir es que léanlo porque lo van a encontrar súper divertido, súper interesante. El final, la conclusión, bueno, no les voy a contar cómo es el final, pero sí les puedo decir que realmente lo que hace Voltaire aquí, pues demostrarnos que somos alguien, somos infinitamente pequeños en el universo, que nos podemos perder de vista,
que él compara lo grande con lo pequeño a lo largo del cuento, compara el bien y el mal. En fin, lean el cuento de Micromegas. El otro cuento es Cándido o el optimismo. Cándido era un muchacho muy buena persona, que vivía en un Edén. Por eso era muy feliz. Él vivía en un castillo que era el mejor castillo de toda Alemania y de sus alrededores, que era de un varón que era el varón más bondadoso y justo que existía, que tenía una esposa que pesaba 150 kilos más o menos, pero que la baronesa era una maravilla. Ambos tenían una hija que se llamaba Cunegunda, que era la niña más preciosa que existía. Por supuesto, Cándido estaba enamoradísimo de Cunegunda. Además, en aquel castillo había un maestro, un filósofo, que se llamaba Pangloss, que era el tutor de Cándido y de la niña que vivía allá, de 16, 17 años. Y la filosofía de este maestro Pangloss era el optimismo. Según Pangloss, y eso lo cual creía también firmemente Cándido, era que todo era lo mejor que podía ser, que nada podía ser mejor de lo que es, y que el mundo en que ellos vivían era el mejor de todos. Resulta que un día Cándido le da un beso a Cunegunda y lo descubre el varón. Entonces el varón echa a Cándido del castillo y Cándido inicia un peregrinaje por el mundo donde en cada lugar que visita y en cualquier recorrido del viaje le pasan las cosas más tristes y dolorosas que uno se puede imaginar. En ese viaje, por cierto, vino hasta el continente americano. Estuvo en Paraguay, en Argentina. Visitaron El Dorado. Estamos hablando de 1700 y tantos, ¿no? Para que ustedes vean la mente de Voltaire, ¿no? Bueno, después de todas aquellas cosas que le están pasando, Cándido, que consideraba que todo lo que él vivía era una maravilla, y además estaba convencido de que lo que le decía Pangloss le decía que era parte de su filosofía, que todas las cosas que pasan pasan porque tienen que pasar, pero a la larga traen como consecuencia algo bueno. El hecho es que Cándido, después que le empiezan a pasar todas estas cosas malísimas, y entonces él se queda siempre pensando, bueno, ¿y cuándo viene lo bueno de esta cosa terrible que me está pasando? Terminan el viaje y nunca pasa. Así que, desilusionado de aquella filosofía, Cándido termina de regreso allá en Alemania trabajando en una pequeña finca. No le sigo diciendo más porque no le quiero revelar el final. Pero la conclusión de aquel cuento es que, bueno, hay que llevar una vida sencilla y trabajar, que esa es la mejor manera de ser feliz, que uno no puede pensar que hay otra fuerza divina que se va a encargar de que nosotros seamos felices, etc. Señores, muchas gracias por su atención. Pronto volveremos a hablar de algo distinto. Si te ha gustado este video, compártelo en tus redes, y recuerda que los anteriores videos de Leopoldo los puedes ver en su canal de YouTube, Leopoldo Monterrey.